Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien ahí en casita. Vamos a tener un tiempo hermoso meditando en la palabra. No sé cuántos tuvieron también un tiempo ahí alabando al Señor desde su casa. Le damos las gracias a la banda, Adulam Crew, que están haciendo un trabajo muy padre. Están teniendo un tiempo de adorar al Rey de Reyes en compañía de todos ustedes. Así que vamos a tener un mensaje el día de hoy que tiene que ver mucho. Fíjense que el día domingo, no sé cuántos nos siguieron, que hablamos acerca de identidad. Y todavía me quedó una ligera cosquillita ahí de poder un poquito hablar acerca o extender un poquito el tema de la identidad. Así que pues el día de hoy vamos a estar abarcando, vamos a estar dando un lapso de extender un poquito el tema del domingo. Acuérdense que el domingo vamos a continuar con nuestra serie Antídotos. Vamos a ver el tema de la obediencia, que yo estoy seguro va a ser de mucha bendición a su vida. Pero mientras, el día de hoy yo quisiera que tenga lista su Biblia ahí conmigo y que me acompañen por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Mientras usted lo busca, mientras usted está localizando este verso, pues les mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Nos han estado mandando felicitaciones por el embarazo que tenemos mi esposa y yo. La verdad que pues nos sentimos muy bendecidos con la iglesia. Estamos ya tomando un tiempo para estar orando por cada una de las peticiones que suben al grupo. Así es que, familia, les extrañamos un buen, pero sé que pronto va a llegar el tiempo en que nos reunamos. Mientras, pues seguimos adorando al Rey en espíritu y en verdad. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente. Hay una pregunta que emerge en este pasaje bíblico. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Es interesante este versículo, ver el contexto. El profeta Natán confronta a David por un pecado que había tenido este gran siervo, este gran pastor, este gran hombre de Dios. Pero me gustaría recordar esa anécdota que habla acerca de que el día de la graduación de este chico, se presentó su padre en primera fila y estaba tan orgulloso de ver a su heredero, a su hijo, el desfilar por ese podium y recoger los papeles de graduación. No solamente una graduación común y corriente, sino una graduación honorífica. Se estaba graduando con summa cum laude, en un chico excepcional en la escuela. Y su padre hace algún tiempo había adquirido un automóvil. Ese automóvil lo había comprado hace más de 50 años. Así que el día de la graduación a su hijo le dio las llaves de ese auto y le dijo: bueno, puedes ir al lote de autos que está cercano a la casa y puedes pedirles que te den el precio que ellos delimiten que es justo por este auto que te estoy dando, hijo. Es con todo mi corazón, así que recíbelo como premio. No te puedo dar más, pero lo que te puedo dar es este auto. El joven fue a ese lote de autos y lo que le ofrecían por ese auto eran solamente 10,000 pesos. Así que pues el joven declinó la oferta y fue a una casa de empeño. Se dirigió a esa casa de empeño y le dijeron: solamente le podemos ofrecer 1,000 pesos porque el auto es muy viejo. Así que él salió cabizbajo, un tanto triste, y entró a un dealer de compra y venta de automóvil e hizo lo mismo. En este dealer solamente le ofrecían 5,000 pesos porque la pintura estaba desgastada, porque varias piezas del carro pues no estaban en su mejor estado, y solo le ofrecían 5,000 pesos. Así es que se dirigió hacia un yonque, un lugar en donde tienen bastantes autos, y ahí le ofrecieron 15,000 pesos. Porque el auto, le dijeron a él, solo va a servir para venderlo por piezas. Solamente te ofrecemos 15,000 pesos. El joven volvió a salir triste y su padre le dijo: ¿por qué no vas al museo de autos clásicos que está a 2 horas de nuestra casa? Así que el joven, acompañado de su padre, entraron a este museo de autos clásicos y le dijeron al joven: bueno, solo te podemos ofrecer 150,000 pesos.
Y el joven se quedó pues estupefacto por lo que estaba escuchando y dijo, pues 150,000 pesos, sí, tu auto es clásico, es un modelo único y todas sus piezas son originales. Recibió los 150 pesos, ya que el padre le había dado esa encomienda que lo vendiera, que se lo iba a dar, pero que lo tenía que vender para poder obtener una ganancia financiera. Al final el padre le dijo al hijo: hijo, quería que supieras que el lugar correcto, que en el lugar correcto es donde te van a valorar de la forma correcta. Obviamente ese carro no fue valorado en ninguno de los lugares anteriores al Museo de Autos Clásicos. No le daban el valor que tenía. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida. El problema no es que no te valoren. El problema es que estás buscando un valor en donde no te lo van a dar, en el lugar incorrecto. Muchas veces nos hemos dado cuenta de esto, familia. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre fue creado para poder convivir y para poder sentirse parte de algún grupo. Por eso es que la gente está exacerbadamente preocupada por tratar de permanecer a un grupo, por tratar de permanecer a una familia, y andan sin identidad, no tienen identidad, no saben lo que quieren, no saben qué quieren ser cuando sean grandes, cuando son grandes no saben qué quieren realizar, no hay unas metas estratégicas definidas. Por lo tanto, el problema, como yo lo comentaba, no es que no te valoren, el problema es que tú estás buscando valor en el lugar incorrecto. Y sabes bíblicamente dónde es el lugar más correcto para que puedas encontrar tu verdadero valor. Es en el corazón del Padre. En el corazón de tu Padre siempre van a estar abiertas las puertas y sus brazos siempre nos van a estar esperando para que nosotros lleguemos al Padre y lo abracemos. No importa qué tan sucio tú estés, no importa qué tan complicado haya sido tu desierto, los brazos de tu Padre siempre van a estar abiertos, las puertas de su casa siempre van a estar de par en par para que tú llegues y tengas un reencuentro con tu Dios, con tu Padre. Por lo tanto, no importa, yo lo definía, no importa qué hayas hecho, no importa cuánto tiempo te fuiste de la casa de tu padre, no importa qué tan sucio de pecado estés, no importa qué tan quebrada está tu familia, no importa qué tan difícil sea tu situación, siempre recuerda lo que yo voy a decir: nadie fabrica un candado sin llave. Por lo tanto, Dios no fabrica o Dios no permite problemáticas o pruebas en tu vida sin antes crear también la llave de salida que te va a dar la victoria. Esto es algo interesante. Esa clave tiene que ver mucho con el regresar a la casa de tu padre. El secreto es este: regresa a la casa de tu padre. El camino es este: corre a los brazos de tu padre. Pero ¿qué significa regresar a la casa del padre? Significa recobrar tu identidad de hijo. Significa que como el hijo pródigo comprendió, él declaró, dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros, muchos trabajadores hay, voy a regresar, por lo menos mi padre me puede dar el trabajo de uno de ellos. Y es inexplicable el amor del Padre, porque el amor del Padre se esmera, el amor del Padre se derrite de amor, se derrite de pasión, porque el hijo llegue a casa nuevamente y retome su identidad de hijo. Es algo muy interesante, porque entonces hablamos acerca de identidad. Tenemos que recobrar nuestra identidad poco a poco. Y decimos: ¿identidad? Claro, hablemos de identidad entonces. Entre tantas tareas que son afectadas en torno a la identidad, entre tantas áreas, que son afectadas en torno a la identidad, una de ellas, yo creo que podríamos aquí sacar material para hacer una serie que hable solamente de identidad, que más adelante, próximamente, después de nuestra serie Antídotos, vamos a estar presentando más series. Pero uno de las premisas, uno de los asuntos, uno de los obstáculos, uno de los aspectos intermitentes que no nos dejan avanzar en nuestra identidad tiene que ver con la culpa. Mucha gente vive con culpa. Difícilmente vamos a encontrar en la Biblia un personaje como David, porque acabamos de leer lo que le dice Natán a David: que él había matado, que él había asesinado, que él había estado con la esposa de Urías.
y que él tramó toda esta obra maquiavélica, y al final de todo David fue desenmascarado por un profeta que venía de parte de Dios y que fue directo al corazón. Por lo tanto, difícilmente encontramos a un personaje como David. David es un hombre que tiene diferentes cualidades, y cabe mencionar que son cualidades muy peculiares. Difícilmente podemos encontrar en la Biblia un hombre con tantas virtudes y que todas ellas se puedan fusionar, se puedan juntar, y que el resultado de todo eso sea el nombre de David. Por ejemplo, al hablar de David, hablamos de un hombre que amaba a Dios de una manera genuina, pero además amaba no solo a Dios, sino amaba al pueblo de Dios. Pero también amaba a su enemigo. Es algo difícil de asimilarlo. Amaba a Dios, amaba al pueblo de Dios, pero amaba a los enemigos del pueblo de Dios y amaba a los enemigos de Dios. ¿Cómo está eso? O sea, podemos percibirlo de una manera tan palpable, porque la identidad de David fue probada en el campo, pastoreando las ovejas, muchas veces relegado de los hijos. Algunos comentaristas dicen que él fue un hijo adoptivo de su padre Isaí, que él no era biológicamente de hijo de Isaí. Sin embargo, podemos percibir, no tenemos una respuesta en torno a ello. Sin embargo, podemos identificar también que David fue un hombre confiable. No por nada, Saúl, cuando escucha de un hombre, de un joven que tocaba el arpa, pero que traía una unción de parte del cielo, David lo que hacía es que bajaba en las cortes celestiales a la tierra en un contexto de adoración que era como olor fragante al Padre. Tenía una identidad bien definida como poeta, como cantor, como cantautor, como un salmista, como un líder, como un estratega, como un pastor, como un buen hijo, porque además él siempre buscó honrar a sus padres. Y podemos encontrar que David fue un escritor sui generis. No por nada encontramos que por lo menos 73 de los 150 salmos fueron escritos por este poeta. Y entonces David entendía perfectamente ese principio que dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Porque cuando vino el tiempo de persecución, lo primero que hace David es llevar a sus padres para protegerlos en Moab. O sea, lo primero que él hace es: bueno, nos están atacando, voy a llevar a mis padres a Moab para que ellos puedan estar tranquilos. Fue un hombre con una influencia positiva tan inquebrantable. David fue un hombre que entendía los mandamientos que Dios había establecido. Fue un hombre, repito, que se caracterizó por ser un hombre desafiante y también asesino de gigantes, derribador de gigantes, confrontador de gigantes. Fue un hombre que señaló a Goliat cuando Goliat estaba retando al pueblo de Israel, y ningún cobarde, más bien ningún valiente se levantaba, y todos externaban su cobardía. La Biblia habla entonces de David como un hombre que nunca perdió una batalla en la milicia. De hecho, él fundó el ejército de los 40 valientes. Nosotros podemos ver récords de grandes boxeadores actualmente, pues el invicto, Floyd Mayweather, ¿no? Pero encontramos que de repente Floyd Mayweather tal vez aparente ser un hombre invicto en los rines, pero es un hombre que también carece de una necesidad de Dios. Tiene muchas carencias. Lo vemos que de repente lo están atendiendo psicólogos, terapeutas, de repente la soberbia del hombre. Pero finalmente podemos también percibir que David fue un hombre que siempre se interesó por traer la presencia de Dios al pueblo, por bajar la presencia de Dios. Acuérdense que lo primero que hace cuando llega al reinado es buscar el arca y traerla y llevarla al templo. Entonces, algo interesante, porque David también recibió instrucción de Dios, y él comprendió que Jerusalén tenía que ser el centro de adoración del mundo. Fue lo que le dijo. Entonces Dios le dice: restituye la adoración en el monte Sión, restituye la adoración en Jerusalén. Y por eso nosotros podemos percibir entonces que David, sin lugar a dudas, fue un hombre con muchas virtudes. Y la declaración más relevante que tiene la Biblia en cuanto a un hombre, en cuanto a un humano, es que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que la palabra de Dios dice que David fue un hombre conforme al corazón de su padre. Y esa declaración hebraica tiene que ver con que David era un hombre con una identidad definida.
repito, detrás de todo esto él tuvo muchos errores, sin duda alguna. Todos los seres humanos tienen errores. Tuvo una relación ilegítima, repito, con su vecina, y también atentó y mató a Urías Eteo. De hecho, era uno de sus generales en el ejército. Y no solo sus generales, posiblemente era el hombre de mayor confianza en el tiempo de la batalla. Por eso llega el profeta, y vamos a recordar nuevamente lo que dice el 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y aunque en guerra la muerte no estaba considerada como homicidio, lo que hace David con Urías literalmente es un asesinato, es un homicidio. A partir de ese acontecimiento, la vida de David fue en constante declive. Tiene que ver con la identidad. La identidad es algo que cuando tú la obtienes debes de cuidarla, debes de conservarla, debes de hacer todo lo posible por recordar cada mañana quién eres. Tú eres hijo de Dios, Él es tu Padre, y cuando tengas una necesidad, hermano, estamos pasando tiempos difíciles, corre a tu Padre. Brinca obstáculos, atraviesa montañas, pero si tienes una necesidad, tienes que correr al corazón del Padre. Tienes que correr, y Él, repito, tiene las puertas abiertas para que tú puedas entrar. Entonces encontramos que empieza un declive. Por ejemplo, Amnón codicia a su hermana Tamar y abusa sexualmente de ella. Después viene el tremendo Absalón y ve la inoperancia de su padre David y mata a Amnón, y después Joab interviene para que regresara Absalón, pero el rey muestra recelo y encontramos entonces que el corazón de Absalón queda completamente herido. Absalón trata de hacerle un golpe de estado, es más, no trata, le hace un golpe de estado a su padre. Al final Absalón muere en batalla, y Adonías, hijo de David, trata de usurpar el trono, pero muere en el intento. Entonces encontramos aquí que la falta de identidad te va a provocar en tu familia confusión, te va a provocar usurpación de deberes y te va a provocar la muerte. La identidad tiene que ver mucho con lo que yo estoy diciendo. Después el 24:15 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. O sea, la identidad de David en un inicio era una identidad súper inquebrantable, era una identidad no negociable, era una identidad cimentada en los principios del Padre, era una identidad que no podías flagelar, era una identidad que estaba sumamente potencializada. Pero cuando él comienza a bajar los brazos, y en este tiempo de pandemia es necesario comprender esto: si tú no tomas un tiempo para estar haciendo algo cuando no hay nada que hacer, es muy probable entonces que el enemigo empiece a atacar tu identidad. Empieces entonces a consumir lo que no debes de consumir a través de la vista. Empieces a escuchar lo que no debes de escuchar a través del oído, y tu identidad se empieza entonces a distorsionar. ¿Qué fue lo que pasó con David? Debía estar en la guerra, pero él en tiempos de guerra, él estaba en el palacio y él estaba de ocio, y de repente agarraba su dispositivo y se empezaba a buscar perfiles de mujeres, hasta que vio a su vecina y empezó a chatear con ella, y después le dijo: ¿sabes qué? Pues me gustas, y se asomó y ahí estaba la vecina, y al final conocemos cómo terminó David en esa experiencia. O sea, su identidad fue golpeada. Entonces encontramos en este punto que hay personas que no toman muy en cuenta su identidad. O sea, entonces David gana las batallas, y lo que hace, fíjate lo que hace el tremendo: censa al pueblo, hace un censo. Entonces entendemos que al hacer este censo, David lo que está tratando de decir es: mi ejército es imponente, tengo a muchos guerreros, tengo a muchos arqueros, tengo a muchos hombres con escudo, tengo a hombres de pelea sumamente poderosos. Y hace un censo y saca estadísticas, y lo que está diciendo: ¿sabes qué? Mi iglesia es una macro iglesia, mi iglesia es una mega iglesia, y todas las iglesias del pueblo, de la ciudad, del país o del continente que están pequeñas al lado de la iglesia que yo pastoreo. Eso se llama soberbia. Y algo que va en contra de la identidad de cada hijo de Dios es la soberbia. Cuando tú crees
que eres algo más de lo que Dios te ha permitido ser. Cuando empiezas a sobajar a los demás, cuando empiezas a mirar de arriba para abajo a los demás, cuando piensas que tú has alcanzado algo por tus fuerzas y no le das crédito a Dios. Bueno, es que yo tengo mi casa porque a mí me ha costado, porque yo he trabajado, porque he sido disciplinado, porque cada mañana me levanto a las 7 de la mañana para hacer mi trabajo a las 8 de la mañana, me aviento 2 horas de transporte de ida, salgo a las 6, llego a casa a las 8:30, 2 horas y media de regreso, llego cansado, invierto tiempo en mi trabajo y por eso cada quincena recibo mi cheque y lo invierto en poder tener mi casa y mi familia. Entonces tú empiezas a quitar de la ecuación a Dios, y tal vez no con lo que hables, sino con lo que vives. La identidad, yo decía en una frase el domingo, nuestra identidad es un reflejo de nuestro comportamiento. ¿Quieres saber cómo está la identidad de una persona? Ve su comportamiento, ve cómo actúa, ve cómo habla, ve cómo trata a los demás. Entonces el 42:3 del Salmos externa lo que David está sintiendo en ese momento. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Porque él cae en desgracia y la gente, los vecinos, el pueblo le empieza a decir: ¿dónde está tu Dios? Se murió tu hijo, el hijo de Betsabé. Se murió también Adonías, se murió también el hijo que trató de hacerte un golpe de estado, se murió tu hijo Absalón, se murió tu hijo Abnón. O sea, fue una revuelta increíble. En total murieron nada más en este tiempo 4 hijos de David. En un periodo de tiempo de menos de 5 años, 4 hijos de él murieron. Por ahí dicen que no hay peor dolor que el perder a un hijo. La realidad es esta: el pecado le costó lágrimas de sangre. Por eso en el Salmo 51 David escribe, dice: Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu, límpiame con hisopo, límpiame. Esa palabra hebrea que usa ahí significa, usa una piedra como una fibra y talla, aunque me duela, pero quita todo lo putrefacto de mi vida, todo lo pecaminoso. O sea, él lo que hace es que él perdió su identidad, porque cuando Natán lo confronta, sabes, ya habían pasado más de 12 meses. Después que había cometido el asesinato y el adulterio con Betsabé, ya pasaron más de 12 meses y llega el profeta Natán. Y qué hermoso es Dios, porque siempre nos llama con lazos de amor. Y le dice: ¿sabes qué, cuate? O sea, has pecado, arrepiéntete. Y todavía tardaron otros 12 meses para que él se arrepintiera. Sin embargo, nosotros podemos entender que ahora la culpa que tiene David no solamente es de sus 4 hijos, sino de 70,000 hombres. Yo creo que los que me escuchan, quiero pensar que nunca han asesinado a nadie, ¿verdad? Porque estamos puros hombres buenos en la iglesia y que pertenecemos a la iglesia, ¿verdad? Pero todo el trauma que él empieza a albergar en su corazón, en el área neuronal, en el área moral, de que él mató a mucha gente. Pero no solo a eso, a él se le atribuyen 70,000 bajas de su propio ejército, a raíz de lo que hizo, que censó al pueblo. Y Dios le da 3 opciones. Le dice: o envío peste, o mando un juicio, o qué quieres que haga, o se van 3 meses al exilio. Y bueno, finalmente la peste cae y mueren 70,000 hombres. Aquí vienen unas preguntas interesantes. ¿Cómo vamos a sobrevivir a la culpa? Porque todos cargamos cierta culpa, todos cargamos culpa de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Ay, si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho esto, todos cargamos culpa. Si yo hubiese permitido que mi padre, cuando me visitó y yo lo pudiera recibir y hubiera hablado con él, probablemente él hubiera tenido una despedida diferente a la que tuvo. Por lo tanto, nosotros podemos decir cómo sobrevivir a la culpa, cómo lidiar con la culpa, pero lo más importante, cómo vencer la culpa. Porque la culpa es un dardo envenenado que va directo al blanco de la identidad de cada creyente. La culpa es un parámetro que va abriendo pauta, va abriendo camino y quiere llegar y borrar y confundir tu identidad como hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo evitar la culpa en este contexto? La culpa va a hacer estragos en nuestra vida si no hacemos algo. La culpa tiene dimensiones muy devastadoras en la vida del ser humano, más de lo que podamos imaginar. Y la Biblia nos hace mención a todo lo relacionado con la culpa.
No sé si te ha pasado, pero a veces dices algo negativo, o dices algo cuando no tenías que decirlo, o no dices algo cuando tenías que decirlo, y entonces empiezas a sentir algo que se llama culpa. O sea, empiezas a sentir ese cosquilleo. Eso la Biblia le llama el redarguir en el espíritu. O sea, el espíritu está diciendo, ¿no? Antes andabas de disco en disco, andabas tomando, andabas haciendo lo que hace la gente normal, y sin ningún remordimiento, sin ninguna culpa, sin ningún sentido de conciencia. Pero hoy en día, de repente, cuando tratamos, no sé, solo de pensarlo, hay algo que, como un candado que se conecta y que te dice, ¿sabes qué? Pues ya después de que ha sido marcado, como lo veíamos el domingo, la identidad tiene que ver con el sello de pertenencia, la identidad tiene que ver con que Dios ya nos ha hecho parte de su rebaño, y la verdad es que ya estamos hechos solo para alabarle. Aquel cristiano que tiene un encuentro personal con Dios y después se vuelve a revolcar en el pecado y en la sociedad del mundo, la realidad es que no vuelve a disfrutarla de la misma manera. O sea, son personas que es muy difícil que buena. Pero fíjate lo que dice el Chicago Tribune en un artículo que sacó en abril de este año. Declara que se estima que el 80% de los estadounidenses se vio fuertemente afectado financieramente por los problemas del coronavirus. Y de acuerdo a un informe por el periódico Excelsior Noticias aquí en México, se habla de que más del 52% de los mexicanos viven del comercio informal. Es decir, en México estamos pasando tiempos severos en el área financiera. O sea, tu identidad entonces debe de estar inamovible. Déjame presentarte esto de una manera diferente. Yo creo que todos en algún momento han utilizado una tarjeta de crédito, ¿verdad? Quiero pensar que, o por lo menos conoces a alguien que ha utilizado alguna tarjeta de crédito. A ver, los que han usado una tarjeta de crédito, levanten su mano ahí en su casa. Muy bien. Entonces, una tarjeta de crédito. Esta tarjeta de crédito, o sea, está convirtiendo en una forma más sencilla y para muchas familias la única forma de conseguir un bien material. Por ejemplo, puedes comprar un auto a crédito, puedes comprar aparatos electrodomésticos a crédito, y para eso está Coppel, y para eso está Electra y FANSA y todas estas empresas que te dan un crédito. Puedes comprar un celular, puedes comprar una computadora, puedes comprar una casa o capitalizarte para un negocio. Es decir, el crédito es algo muy común hoy en día. Sucede algo entonces con la culpa y con el pecado, que yo quiero hacerlo como una analogía con el crédito. Muchas veces yo he dicho que el pecado es como las tarjetas de crédito: disfruta hoy y paga mañana. Es decir, ten una noche de pasión imparable, pero paga mañana. Mañana vas a pagar lo que estás cosechando hoy. Eso es algo inaludible, es algo que no puedes escapar. Lo que tú siembras vas a cosechar. En la identidad pasa algo similar. Lo que tú pones como cimiento en el futuro va a ser la base de tu construcción en la vida general. Por lo tanto, la realidad es esta, que hoy en día, y no estoy diciendo que tener un crédito sea malo, porque yo también uso el crédito. La realidad es que no todas las personas saben utilizar una tarjeta de crédito. No todas las personas saben hacer buen uso del crédito, porque te pasas un día y te suben el rédito y te penalizan. Y cuando tú no pagas, yo conozco gente que solo vive pagando el rédito del rédito, y lo que paga nunca va a la capital inicial, y siempre viven endeudados. Normalmente la gente que vive endeudada es gente que no ha tenido también una responsabilidad primaria con Dios, hablando específicamente pues del diezmo, y es gente que siempre vive o pidiendo prestado o siempre vive no teniendo, y la identidad en la área de esa persona está siendo golpeada. Por lo tanto, nosotros podemos terminar eso. La realidad es que no todas las personas saben usar una tarjeta de crédito. Vamos a pensar entonces que el crédito es el pecado que tú llegas a cometer. Es decir, te levantas por la mañana y dices, bueno, voy a consumir un poco de pornografía. Así es que tú pasas tu tarjeta de crédito, ¿sale? Y estás consumiendo pornografía. Es decir, estás disfrutando ahorita, pero los daños colaterales van a ser fulminantes en unos días, en unos meses, en unos años, cuando te cases, o en algún momento todo sale a la luz.
Por lo tanto, nosotros podemos entender que la forma en que tú liquidas una deuda, muchas veces es difícil liquidar una deuda, a menos que sea a 12 meses o a 18 meses. Pero qué alivio es, no sé si les ha pasado cuando das el último pago de una tarjeta, la última mensualidad. Tú dices, quedas liberado. ¿Y qué es lo que dices? Ya compramos la plasma, ahora vamos a comprar la sala. Y vas de esta manera, o sea, sales de un crédito y lo terminas y entras a otro crédito. Pero bueno, ya eso es una cuestión. Lo que nos va a liberar y va a pagar totalmente la deuda y el saldo que podamos tener se llama el arrepentimiento. Una persona con identidad tiene que reconocer, escucha lo que voy a decir, que todos los días debes de arrepentirte por las veces que has pasado la tarjeta de crédito y has pecado. Y aquí la condición es que, repito, el corazón del Padre siempre te está esperando. Las puertas de su casa de tu Padre siempre están abiertas. Los brazos siempre están extendidos y te grita: hijo, si tienes deudas espirituales, si tienes áreas que te están agobiando, si estás siendo atacado en tu identidad, pídeme perdón y yo voy a pagar la deuda que tú tienes con esa tarjeta que te ha llevado a perder tu identidad. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar que podemos decir, bueno, sí, está bien. O sea, hay pecados que incluso suenan como más violentos, como más rudos. Son pecados que suenan más altisonantes, suenan más amorales, suenan más, podemos decir, ¿cuál es la lista? Porque podemos de repente ver una lista de pecados. La vida del rey David, yo lo decía, o sea, ¿qué hubiese pasado si él viviera en nuestros tiempos? Si él ya es el pastor, ya es el presidente de una nación, y de repente lo encuentran o le toman fotos cometiendo adulterio, y le toman fotos y descubren que él asesinó a alguien. O sea, yo les aseguro que él nunca más llegaría a ser visto como un hombre de autoridad. Y para muestra un botón, Jimmy Swaggart hace algunos años, el implacable, el inalcanzable predicador evangelista a nivel América, que conquistó a una generación con la forma en que Dios lo usaba, y que muchos cientos llegaron a los pies de Cristo a través del ministerio de Jimmy Swaggart. Pero cuando encontraron las fotos y las pruebas de que él tenía una prostituta y que él era adicto a poder consumir prostitutas después de que acababan las campañas, él nunca más volvió a ser el mismo. O sea, Dios lo perdonó y actualmente él sigue predicando. Dios lo perdonó, pero la gente no lo perdonó. O sea, él de repente descuidó su identidad por algún tiempo y el diablo supo atacarlo y despedazaron su vida, su ministerio, su familia y el propósito que Dios había tenido para él aquí en la tierra. O sea, es algo que debemos de cuidar, familia. Debemos de estar como pitbulls, aferrados a poder comprender que lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros esposos, en nuestras esposas, en nuestros hijos. Vamos a pelear. Mi identidad es que soy hijo de Dios. Mi identidad es que no me voy a doblar ante las exigencias morales que esta generación demanda. O sea, debo de estar bien clavado en lo que yo quiero. ¿Sabe algo? Nosotros entonces de la culpa, el siguiente paso de la culpa es que tú empieces a sentir algo en la conciencia. ¿Ok? Fíjate lo que voy a decir. La conciencia es como un micrófono del alma, y a través de ese micrófono escuchamos a Dios. O sea, la conciencia es esa. O sea, tú tienes el micrófono y a través de ese micrófono tú escuchas la voz de Dios. O sea, la culpa, porque vamos a ver que hay dos tipos de culpa. La culpa neumática. La culpa neumática es la que proviene del neuma, del espíritu, del ruach de Dios, de la esencia de Dios, del vínculo de conectividad entre Dios y el ser humano. Eso se llama la culpa neumática. La culpa que solo Dios puede permitir. Y repito, a este tipo de culpa la Biblia le llama que es el Espíritu Santo contrictándote, el Espíritu Santo redarguyéndote. Ese tipo de culpa es buena, porque Dios nos está diciendo: ¿sabes qué? Lo que está haciendo no está bien. Entonces debes de modificar algún área. Y tenemos la culpa almática. La culpa almática es aquella que se alojó en tu alma por los pecados pasados, ya sea tuyos, o escucha lo que voy a decir, o de alguien cercano a ti. Entonces tú cargas con esa culpa, y eso está
difuminando tu identidad. Fíjate cómo manejó David la culpa. Segundo de Samuel 23 del 1 al 5 dice: estas son las palabras postreras de David. David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado a mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. O sea, David es sumamente inteligente. Él reconoce que tiene una deuda inalcanzable de millones, porque mató, porque fornicó. Él sabe que él no puede pagar todo lo que ha hecho, y mucho menos puede borrar la imagen que el pueblo tiene de él. Pero lo que él declara es un secreto. Fíjate, te estoy dando un secreto para que tú puedas regresar a una identidad definida. Y si de repente en este tiempo de coronavirus tú estás claudicando en algo, tú estás dudando en algo, tú corras nuevamente a casa. Si te estás alejando, si ya vas en el patio, o ya cruzaste la avenida, o ya estás del otro lado en casa ajena, tú corras nuevamente a la casa de tu padre. Tú recuperes tu identidad. Este secreto lo vemos aquí cuando dice: Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado. Dice: aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. En otras palabras, lo que está diciendo en David: aquí tiene que terminar mi culpa, porque alguien va a pagar mi deuda. Es más, alguien ya la pagó. Eso se llama arrepentimiento. ¿Cuál es el secreto entonces que vemos aquí en David para vencer la culpa? Termino con esto, Salmo 32, y con esto terminamos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Increíble el contexto. Me gustaría tener otra hora para explicar solamente el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Lo hablábamos también cuando tocábamos hace 2 semanas, cuando hablaba acerca de la paz. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, mientras me quedé con lo que yo había hecho, mientras no lo externé, mientras no busqué un consejero ni un mentor, mientras pensé que yo solo podía salir de mi pecaminosidad, mientras yo pensaba que solo consumía pornografía un tiempo, pero lo tenía controlado. O sea, dice la Biblia que eso hace un fatuo, un insensato. Piensa que tiene una medida incluso sobre el vino, sobre cualquier acto que lleve a la pecaminosidad, pero lo que está haciendo es enclavarse cada día más y enclaustrarse en su propio pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios. Y aquí viene algo hermoso: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Escribió por lo menos 76 cantos que en la actualidad han sido traducidos a más de 150 idiomas y se cantan alrededor del mundo y son declarados. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alégrense en Dios y gócense justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Es algo interesante lo que dice, porque si seguimos leyendo la vida de David, estoy seguro que muchos llegaban y le decían: tú no eres hijo, tú eres bastardo. Comenzando desde tu casa, tú no eres hijo. ¿Sabes qué? Tengo un secreto: tú no eres hijo de Isaí, tú eres un adoptado, tú eres un bastardo. Esa palabra se escucha como muy petulante, como muy negativa.
Dice la Biblia que en otro tiempo éramos ajenos a Él, pero que ahora fuimos llamados hijos, pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Y después dice, ¿para qué? Para llevar las noticias, las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso entonces estoy entendiendo que Él es mi Padre. Mi identidad de hijo nadie me la quita. Yo como hijo de Él debo de decir, si es que en algo hay culpa en mi vida, la voy a desechar. En este momento corto con toda culpa. Yo sé que me están escuchando, incluso personas que nunca se han congregado o hemos estado recibiendo mensajes de personas que de repente empezaron a ver la transmisión porque alguien la compartió. Y Dios está hablando a tu vida y no tenías esta faceta de estar escuchando conferencias como esta, pero hoy la estás escuchando. Yo quiero decirte, Dios te ama. Dios quiere que tú corras a la casa de tu papá, que tú corras a los brazos de tu Padre. Él te va a levantar, Él te va a sanar, Él va a secar tus heridas, Él va a sanar tus dolencias, Él va entonces a endulzar tus días, Él va a poder hacer reverdecer el pasto que se había secado en tu parcela. Él va a hacer que todo viva, que lo que estaba muerto retome vida, que lo que estaba inerte pueda tener movilidad, que los sueños que estaban frustrados puedan ser realidades en tu vida. Tiene que ver, repito, con la identidad que Dios te da como hijo. Tú ten la convicción de decir, Padre, tú me has llamado hijo e hijo suyo soy hijo tuyo. Por lo tanto, familia, ahí donde estás, me gustaría que le digas a Dios, Padre, te doy gracias por este tiempo tan hermoso que me permites vivir. Te doy gracias, Señor, porque entiendo quién soy, porque mi identidad está en ti, porque yo soy como un bebé que está en los brazos de su padre, que cuando llora el padre sabe que él quiere algo y el padre reconoce, él sabe lo que tú careces, lo que tú necesitas, de lo que tú tienes tú necesitas una atención. Y Dios va a estar haciendo, yo sé que Dios va a estar haciendo milagros en el transcurso de la semana. Él ha hecho varios milagros con varios de la iglesia local. O sea, tenemos testimonios. En los próximos domingos vamos a pasar cápsulas de testimonios de personas que han estado pasando tiempos difíciles, pero hermanos, tienen que escuchar estas cápsulas que Dios ha obrado. Personas que no tenían trabajo, pero encontraron trabajo en este tiempo de pandemia y han sido bendecidos. Personas que tenían una necesidad de recibir sanidad y han sido sanados. Personas que tenían un agobio y Dios ha obrado, Dios ha hablado. Y déjame decirte esto: en los peores momentos de mi vida, incluso financieramente hablando, Dios nos ha hecho habitar más en abundancia. Y aunque las matemáticas y los números no cuadran, de hecho de eso se trata, de que no cuadren. Porque cuando tratamos de encuadrar, como David hizo, trató de censar al pueblo y ahí todo tronó, entonces es cuando encontramos esa faceta que estamos a un paso más alejados de la identidad y de la casa de tu Padre. Así es que, familia, Adulam y todos los que nos escuchan, nuestra oración el día de hoy, viernes 12 de junio, es que tu casa reciba una bendición de parte de Dios. Que así como Obed recibió una bendición cuando permitió que el arca llegara a su casa, dice la Biblia, durante 3 meses todo prosperó ahí. Todo lo que hacían prosperaba. Hoy declaramos prosperidad espiritual en la casa de los que temen al Señor. Como David decía, encontré el secreto, me rendí ante los pies de Dios, Él me reconoció. Y después en el libro, en la epístola a los Hebreos, lo declara nuevamente: David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios te bendiga, estamos en contacto, no te pierdas nuestra serie, segundo episodio de nuestra serie Antídotos, este domingo 10:30 de la mañana. Saludamos a los que están conectados en vivo, no voy a mencionarlos el día de hoy, sin embargo estamos externando y experimentando una gracia de Dios y una ola de milagros que son pues eminentes en nuestra vida. Así es que les mandamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga, y esta noche antes de dormir dale gracias a Dios porque te tiene escatimado como un hijo. Bendiciones y nos vemos pronto.